Hoy, hoy los Estados Unidos, el pacto con el destino y el ICE. Entonces, la intro por acá, en alguna parte. Y esto comienza con la llegada de los otomanos y la caída del Imperio Bizantino. Y es porque muchos de los sabios que vivían dentro del Imperio Bizantino huyen hacia el centro de Europa, y con ellos se llevan los primeros escritos del libro sagrado de la Iglesia de Occidente, es decir, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, originalmente escrito en griego, y lo que se conoce como el Antiguo Testamento, cuya primera traducción fue también al griego y al copto. Cuando estos sabios llegan a la Europa central, se encuentran con una población que ya está inconforme con la jerarquía o el poder que maneja la Iglesia Romana de Occidente. Y uno de los inconformes será Lutero, quien iniciará la Reforma Protestante, y lo hará haciendo la traducción directa desde el griego original al alemán. Y esto cambiará la interpretación que se tiene de las leyes divinas, es decir, algunas palabras que antes habían sido traducidas como penitencia, ahora serán traducidas directamente como arrepentirse. Cambiará totalmente lo que se conoce como la ley de Dios o el libro sagrado de las iglesias de Roma Occidental. Lutero también plantea que no se puede comprar el perdón, es decir, lo de la venta de las indulgencias que se solía hacer en la Iglesia romana. Por lo tanto, cada quien es responsable de su propia existencia, y así como existía una traducción directa desde el griego al alemán, también existía una relación directa desde el humano a Dios, sin intermediarios. Con esto Lutero también plantea cosas nuevas sobre el libro sagrado de Occidente o la Biblia. Es decir, él plantea que, por ejemplo, debe existir una renovación de la mente, del corazón, pero también de la bolsa, es decir, del dinero, de la forma en cómo se entiende el mundo material dentro de la existencia humana. Esto iniciará la separación o el cisma religioso en Europa. Calvino también acompañará a Lutero en la Reforma Protestante, pero él avanzará aún más en las nuevas ideas de la religión occidental. Él pensará que así como no se puede comprar el placer del alma al ser perdonado, tampoco se pueden comprar los placeres del cuerpo o los placeres materiales. Y esto indica que el dinero como tal es simplemente una forma en la que Dios bendice o elige a las personas por haber seguido su palabra. Es decir, el éxito monetario se da a través del trabajo, a través de las acciones, y estas acciones deben seguir la ley que ha planteado Dios en el libro sagrado. Por lo tanto, el éxito y la abundancia del dinero es una señal de Dios de haber sido elegidos por haber sido obedientes. Y el trabajo no es un castigo, es una vocación, es la manifestación a través de las acciones humanas de la continuación de la creación de Dios. Las ideas de la Reforma Protestante se esparcirán por toda Europa y en algún momento llegarán hasta las Islas Británicas y allí formarán la Iglesia Anglicana, y de esta más adelante saldrán los puritanos. Otra de las cosas que pasa cuando llegan los otomanos es que algunos historiadores dicen que las rutas comerciales entre Europa y Asia se cortan, y por esto algunos europeos, sobre todo los occidentales, quieren salir hacia el Atlántico para encontrar nuevos caminos comerciales hacia las riquezas de Oriente. Pero también existen otras posturas históricas que dicen que uno de los planes que tenían los europeos occidentales en aquellas épocas era volver o continuar con lo que había sucedido con las cruzadas, es decir, intentar llegar hasta Tierra Santa. Y una de las maneras de vencer a los otomanos era intentar rodearlos, y para esto también buscaron nuevas rutas. Y uno de estos planes era el Plan Pinza. Con la reconquista de la península ibérica, entrar a controlar el territorio del norte de África era una estrategia aceptable en aquella época. Y es por esto que los portugueses intentan salir a reconocer el continente africano, al tiempo que se intentará fortalecer a la nobleza de Europa Central, sobre todo la Casa Habsburgo, que más adelante reconoceremos por ser la cabeza del Imperio Austriaco, y esto es para defender el frente de Europa Oriental. Igual, sin importar la motivación, ocurre que los europeos llegan al continente americano. La peste, que había llegado a Europa antes que los otomanos, ya estaba haciendo su trabajo. Había diezmado a la población noble, plebeya o sacerdotal, lo que había disminuido la capacidad productiva, administrativa y militar del territorio.
y esto aceleró la salida de los europeos de su propio territorio. Cuando los europeos llegan al continente americano y hacen sus primeras incursiones, llevan consigo a la peste, y específicamente lo que es Norteamérica, al no poder asentarse, pues muchos de los primeros intentos fracasan, igual dejan la enfermedad, y esto hace que los nativos americanos se enfermen y mueran. Más adelante pensarán que el territorio está baldío o deshabitado, lo que les ayudará en cierta medida a colonizarlo, pues no existirá un enemigo natural que defienda el territorio. Y mientras todo esto está pasando, en el siglo XVI, en Europa está sucediendo una telenovela turca, digna de llamarse La pasión de la nobleza, las tragedias del poder. Y es que casi siempre nos cuentan esta historia con estos eventos, y va más o menos así. Resulta que los Habsburgo, que querían tener el control de la mayor cantidad del territorio de Europa para defenderle a sus enemigos externos y que tenían el apoyo de la Iglesia Católica Romana de Occidente, uno de ellos, llamado Felipe, se casa con Juana la Loca. Juana la Loca hace parte de la Casa Real o de la monarquía de España o de la monarquía de la península ibérica. Juana la Loca tiene una hermana que se llama Catalina. Catalina se casa con Enrique, que es el rey de Inglaterra. De la unión de Juana la Loca y Felipe nace un man que se llama Carlos V. Carlos V heredará un montón de tierras, esa vaina es un campo así enorme, ese man sí logrará tener un montón de control del territorio de Europa, porque heredará lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico, la casa de los Habsburgo, o sea, parte de Austria, parte de lo que será de su esposa, es decir, los reinos de España y lo que es Países Bajos. Cuando Carlos llegue al poder, se empezará a enfrentar contra los otomanos en el frente oriental de Europa, pero también se descubrirá algo muy importante, y es que en el mismo lugar del que estábamos hablando en los videos pasados, ahí en Bohemia, se descubrirá una mina de plata. Con la plata que se descubre en las minas de San Joaquín, que está en el territorio de Bohemia, se empezarán a acuñar unas monedas llamadas thaler, y del thaler es que sale la palabra dólar. La historia es que la tía de Carlos, es decir, Catalina, la hermana de Juana la Loca, que se casa con Enrique, el rey de Inglaterra, tiene algunos problemitas en el matrimonio, lo que hace que Enrique tome la decisión de separarse de la Iglesia de Roma y formar la Iglesia Anglicana oficialmente en Inglaterra. Al separarse de la Iglesia romana y al formar como autoridad legal a la Iglesia Anglicana en Inglaterra, Enrique también expropia la mayor cantidad de bienes que tiene esta Iglesia romana en territorio inglés. Es decir, los monasterios o los terrenos los toma para sí y luego se los vende a comerciantes locales ingleses. Y es en este momento cuando Enrique comienza a venderle estas propiedades a los comerciantes locales ingleses que nacerá una nueva clase social en Inglaterra, conocida como la gentry, y más adelante esta se convertirá en lo que conoceremos como la Cámara Baja del Parlamento inglés. Esto motivará conflictos constantes entre los ingleses y los españoles, guerras que se pausarán a finales del siglo XVI, porque no terminarán, después volverán a salir. Y ahora sí, ya están todos los ingredientes listos, tienen los barcos disponibles para hacer la ruta comercial entre las Islas Británicas y Norteamérica, por toda la parte norte del Océano Atlántico que está prácticamente libre. Tienen a la Reforma Protestante que les permite independencia y hacer prácticamente lo que quieran sin necesidad de pedirle permiso a la Iglesia Romana de Occidente. Y tienen a la Gentry, que es un músculo comercial y financiero enorme. Y con estos ingredientes se inicia la colonización de Norteamérica o la formación de las 13 colonias. Las 13 colonias pueden ser divididas en 3 grandes grupos. Los del norte, que en su mayoría son migrantes ingleses, llegarán al territorio que se llamará Nueva Inglaterra. Estos serán sobre todo puritanos. Los del medio, que llegarán al territorio que se conoce como Pensilvania o Nueva York, vendrán de Holanda, Alemania o Irlanda. Y los del sur, en las colonias que se conocerán como Virginia o las Carolinas, también serán migrantes ingleses, pero en su mayoría anglicanos. Estas colonias tienen una característica muy especial, y es que están constituidas como corporaciones, igual que la Corporación de las Indias Orientales, es decir, son empresas privadas avaladas por la monarquía inglesa.
¿Y esto qué quiere decir? Que tenían una normativa interna, una serie de reglas para el funcionamiento de esta corporación o empresa, y una de estas reglas era la de la migración. Al comienzo los colonos o los empresarios intentaron comercializar pieles con los nativos, pero esto no funcionó, al contrario, hubo masacres y guerras, por lo que se quedaron en la costa este sobre los territorios fértiles e intentaron cultivar materias primas, como el azúcar, el algodón y el tabaco, y para esto necesitaban mano de obra. Y es aquí cuando empiezan a controlar la migración. Lo hacen a través de contratos personales entre cada uno de los empresarios de estas corporaciones o colonias con población europea, blanca y pobre. Estos contratos cubrían el valor del viaje entre Europa y Norteamérica por parte de la corporación. A cambio, la persona tenía que estar 7 años continuos trabajando en las plantaciones. Luego de este tiempo se le daba o se le prometía una cantidad de tierra y unas herramientas para que las trabajara. La cuestión está nuevamente en las enfermedades, pues la mayoría de los europeos blancos y pobres moría antes de que se cumplieran estos 7 años, por lo que las corporaciones decían que habían perdido el dinero que habían invertido en el viaje entre Europa y Norteamérica, y por este motivo tomaban las tierras que se le habían prometido a estas personas. Esto hizo que cada una de estas corporaciones fuera aumentando la propiedad en territorio o en terreno que tenían. Y cuando empezaron a ser escasas las tierras fértiles que le podían añadir a cada una de estas colonias o corporaciones, empezaron a usar la esclavitud africana, pues según ellos era muchísimo más rentable pagarle el viaje a una persona que iba a estar trabajando en sus cultivos de por vida. Y esto motivó a que parte de la gentry, es decir, las personas que eran dueñas o accionistas de las corporaciones o colonias, empezaran a invertir en la trata de personas o la esclavitud africana. Muy poco tiempo después, a mediados del siglo XVII, se unirán los europeos pobres con los africanos en contra de este tipo de normas o regulaciones. A esto se le llamará la rebelión de Bacon. Los empresarios o gobernadores de estas colonias, al ver la rebelión, intentaron deshacerla, moldeando las primeras leyes del trabajo. ¿Pero cómo lo legalizaron? Pues como les convenía más la esclavitud africana, legalizaron que solamente por el lugar de procedencia se le podía obligar a una persona al trabajo forzado y permanente. Y para controlar la migración de los blancos europeos pobres, empezaron a emitir una regulación que decía que toda persona que pudiera convertirse en una carga para estos territorios porque era pobre o que tenía una religión diferente a la que era común en este territorio o que tenía alguna idea política o administrativa que estuviera en contra de estas regulaciones, podía ser inadmitida y sacada del territorio. Los echaban. Esto genera una distinción inmediata de las personas que habitan en Norteamérica, solamente por su lugar de procedencia u origen, y estas ideas se agudizarán aún más cuando lleguen las propuestas de John Locke. John Locke, quien era un influenciador estupendo de la nobleza inglesa, parte de la gentry y accionista de las empresas de esclavitud africanas, planteaba que las tierras de Norteamérica iban a ser mejoradas por el trabajo de los colonos en Norteamérica, que las personas que migraban a estos lugares tenían derecho a vender sus posesiones de su lugar de origen para asentarse en estos nuevos territorios y que aceptaban por esto las leyes que los iban a regir. Y además ayudó a redactar la Constitución de Carolina, una colonia o corporación, donde decía que todo hombre blanco libre tenía autoridad y poder absoluto sobre su esclavo negro, sin importar cuál fuera su opinión o religión. Y ahora sí, todo esto reunido será lo que más adelante construirá las leyes de extranjería y sedición, que son un conjunto de leyes que se harán poco después de la independencia de los Estados Unidos en 1798, y dentro de ellas está la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, 250 años después, será la que utilizará Donald Trump para agilizar la salida de los migrantes de los Estados Unidos. El asunto es que toda la cuestión que planteaba que las personas eran dueñas de su trabajo, de su tiempo y responsables de su existencia quedó en la nada, pues lo único que se demostró es que para poder ejercer la libertad era necesario tener propiedad privada. Esta historia continuará.
Muchas gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo y la buena compañía. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hoy, los Estados Unidos, el pacto con el destino y el ICE. 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 Y esta historia comienza con la caída del Imperio Bizantino. O sea, un poquito atrás. Y esta historia empieza cuando los dinosaurios, no mentira. Oh, con Eduardo. Ah, Enrique era que se llamaba. Puta con los nombres. Conjunto. Inspirará. 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 Será lo que más adelante inspirará. No puedo con inspirará. Junto será lo que inspirará. Ay, hueputa. Acompañará. Acompañará. La trabalé de la lengüete, me trabalé. Ay, huepu. Acelerará. Acelerará. Sí, está bien. Sí, acelerará. Acelerará. Aceleré. Déjeme tu. Se me olvida hablar, weón. Y eso que en teoría yo hablo desde los 2 años, parce.